iniciamos esta serie de charlas que vamos a dar con relación a la biodescodificación para que vayan poniéndose ahí un poco en tema y viendo cómo es que las emociones, que los acontecimientos, que los episodios que vivimos en nuestra vida condicionan nuestro cuerpo, nuestra psiquis, provocando algunas dolencias que pueden ser, como les digo, físicas o pueden ser también psicológicas, emocionales. Pero como desconocemos todo esto, nos cuesta mucho gestionar nuestra actitud, digamos, nuestro comportamiento, nuestras reacciones. Entonces, es de suma importancia que vayamos conociendo terapias alternativas como, por ejemplo, es la biodescodificación. Ustedes saben que hoy en día tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar, que no son invasivas y que traen muchísimos buenos resultados, y la bio es una de esas, ¿no? Bueno, a mí me gusta bastante iniciar con alguna frase, pero en esta ocasión traigo dos. Fíjense, maestro y alumno tenemos en este caso. Sigmund Freud dijo en algún momento: las emociones no expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Y es así, porque cuando las emociones no las externalizamos, no las masticamos, digamos, eh, en términos cotidianos, es cuando comenzamos a tener dificultades. Y su alumno, Carl Gustav Jung, dijo que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y a lo mejor aquí no entendemos mucho lo que nos dice Jung, pero cuando empecemos a ver las causas de los diferentes trastornos o las diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, y que algunos de ustedes tuvieron la gentileza de completar la encuesta que les puse, se van a dar cuenta cómo tenemos repeticiones, patrones, lealtades con nuestra familia, con nuestros padres, incluso con ancestros que ni siquiera hemos conocido, que ni siquiera en algunos casos sabemos ni cómo se llamaban, mas sin embargo esa conciencia familiar ha trasladado hasta el día de hoy algunos asuntos que, de no ser sanados, siguen pasando de generación en generación, hasta nuestros hijos, hasta nuestros nietos, nuestros bisnietos, y así sucesivamente hasta 7 generaciones hacia abajo. Como siempre les digo, por favor, vamos a hacer un convenio, un contrato, un acuerdo. Silencien sus celulares para que las redes sociales no estén mandándole mensajitos que los distraigan de esta información que les quiero compartir el día de hoy. Les dije que por favor tuvieran papel y bolígrafo o lápiz a mano para tomar nota, porque estoy segura que les va a llamar bastante la atención algunas de las cosas que les voy a compartir. Tengan apertura mental y de corazón, especialmente las personas que son nuevas en esta charla. ¿Por qué? Porque lo que compartimos no es información que comúnmente ande dando vueltas, sino que es información que muchas veces nos sacude bastante, ¿no? Para seguir, por favor, no crucen ni los brazos ni las piernas, porque eso pone una barrera entre lo que les quiero compartir y ustedes.
Y finalmente, a mí, por favor, no me crean nada, sino que comprueben por ustedes mismos lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuál es mi promesa para esta clase? Vas a identificar los orígenes emocionales de las diferentes dolencias que presentaré a partir de la encuesta que has contestado. Comprenderás la importancia de sanar las relaciones familiares para ayudar a sanar ciertas dolencias. Entenderás que los problemas de abundancia y prosperidad son patrones heredados por creencias limitantes y también por no tener una buena relación con mamá y papá, fundamentalmente. Y con toda seguridad, esta información a más de una persona le parecerá extraña o le parecerá imposible, pero es así, porque mamá y papá son la abundancia y la prosperidad. Si nosotros no tenemos buenas relaciones con mamá y papá, pues con toda seguridad la abundancia y la prosperidad nos son bastante esquivos, ¿no? Y al finalizar la ponencia conocerás, perdón, de primera mano la primera oferta de membresía con más valor de crecimiento que muchas plataformas de streaming en las que le aportamos mes con mes nuestro dinero, ¿cierto? Bueno, para todos aquellos que no me conocen y es la primera vez que me ven, pues mi nombre es Alicia Floreano Burger, tengo más de 30 años dedicada a lo que son las terapias alternativas, he ayudado a cientos de personas en todo este tiempo. Soy la creadora del método y de la academia Vive Plenamente Hoy. Mi propósito de vida es ayudar a las personas y bueno, por eso todos los jueves doy charlas gratuitas para ir dándoles a conocer qué es lo eh, qué es esa información tan importante que podemos tener a la mano para ir acomodando nuestras vidas, ya sea a través de sesiones de terapia, a través de cursos, a través de talleres, etcétera, etcétera. De todas maneras, dentro de estas clases que doy los jueves, doy muchísima información de valor, así que espero la disfruten y les sirva básicamente de gran aporte. Bien, fíjense, sumando los resultados en los diferentes grupos de WhatsApp, estos han sido los resultados. Yo les puse 5 ítems en la encuesta y estos han sido los resultados. Problemas de ansiedad y depresión, ha habido 183 personas que votaron por este tema. Los problemas financieros, 142. Ah, me salté el de los problemas digestivos aquí. Pero bueno, estaban en cuarto lugar. Los problemas sentimentales, o sea, problemas de pareja, problemas dentro de la familia, 114 votos. Artritis y artrosis, 96, y enfermedades crónicas, 93, corriendo ahí muy parejas las dos. Vamos a desglosar un poco estos temas. Ustedes van a poder empezar a vislumbrar aquí por qué suceden las cosas que suceden en su vida. Ansiedad y depresión las he puesto en dos ítems diferenciados porque la historia es que a pesar de que tienen puntos comunes, tienen una gran diferencia. La ansiedad va totalmente hacia el futuro. En la ansiedad no se piensa en el pasado ni en el presente. Estamos siempre elucubrando cosas hacia el futuro. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causantes que vemos en biodescodificación para
que se produzca la ansiedad. Conflictos no resueltos en el sistema familiar. Hay experiencias traumáticas no resueltas en generaciones anteriores, por ejemplo, como guerras, migraciones, pérdidas significativas, que pueden manifestarse en descendientes como la ansiedad. Y aunque nosotros no tengamos ni idea de que esto puede estar pasando en nuestras vidas, pues es así. Y les voy a comentar para que ustedes vean hasta qué punto pueden las lealtades, pueden los deseos familiares coartar determinadas situaciones. Tengo, bueno, en uno de los grupos hay una persona que estaba con planes concretos de irse a vivir a otro país. Esta información me llegó a mí esta mañana, así que está fresquita, fresquita. Resulta que el día de ayer se quiebra la muñeca, ¿ok? La muñeca, la articulación aquí que sostiene la mano con el brazo. Entonces me dice, Alicia, ¿puede ser que esto sea consecuencia de que mi mamá está orando todo el tiempo para que yo no me vaya y yo esté en cierto modo culpabilizándome porque me quiero ir? Le dije, total y absolutamente, claro que sí. Entonces te quebraste la muñeca para causarte un impedimento para poder viajar e irte a otro país, por lo menos por el momento. A ese grado llega el tema de las lealtades familiares. Aquí no es un caso de ansiedad, pero sí es un caso de lealtad, como para que observen lo que significa nuestro árbol genealógico, lo que significa nuestra madre, nuestro padre y todos nuestros familiares y todas las personas que están en contacto directo con nosotros, y aunque a veces no tengan lazos sanguíneos, tienen lazos afectivos muy fuertes, como por ejemplo tu mejor amiga o tu mejor amigo, ¿ok? Lealtades familiares inconscientes, sentirse obligado a repetir patrones de comportamiento o experiencias de vida de ancestros como una forma de pertenencia al sistema familiar puede generar ansiedad. Nuestros ancestros han decidido por lo que sea, ¿no? Por creencias limitantes, por costumbre, por usos y costumbres, por cultura, por historia propia de la familia, al tener determinados comportamientos. Entonces, por lealtad, nosotros seguimos haciendo lo mismo y eso nos condiciona y nos va llevando a un estado de ansiedad. ¿Y por qué esto del pasado nos lleva al estado de ansiedad? Porque simplemente nosotros conscientemente queremos hacer otras cosas, pero nuestro inconsciente nos está avisando constantemente que nuestros ancestros estarían inconformes de que hiciéramos eso. Por ejemplo, no sé, irnos a vivir solas si somos mujeres en una edad, no sé, de 20 años, 25 años, aunque tengamos los medios económicos, pero eso pues está mal visto o estaba mal visto dentro de la familia y siempre fue así como un evento pues no negociable. Entonces pues no me voy a vivir, no me independizo, no me voy a vivir sola, aún pudiéndolo hacer. Y entonces eso empieza a mortificarme. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi propia vida, quiero tener mi propia libertad y no lo logro. Y entonces eso, por ejemplo, va causando
O va empezando a armar esta historia de la ansiedad porque estoy pensando a futuro que todo va a seguir siendo exactamente igual. Transgeneracionalidad del miedo. Miedos y traumas vividos por ancestros, especialmente en situaciones de peligro, pueden ser transmitidos inconscientemente a través de generaciones, generando ansiedad en los descendientes. Y aquí podemos encontrarnos con muchísimos eventos. Por ejemplo, dentro de la familia hay alguien que tuvo una pérdida económica muy fuerte y los descendientes tienen, que están económicamente asentados, tienen ese miedo de perder todo y eso se traslada también al futuro. Identificaciones inconscientes. Asumir inconscientemente roles o emociones de otros miembros de la familia, como cargar con la tristeza o el miedo de un padre o abuelo, puede causar ansiedad. Y esto también lo vemos con mucha frecuencia cuando se dice, por ejemplo, que en el proyecto Sentido se dice que ese hijo que ha nacido va a ser abogado como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo, como su tío, no sé qué. Y resulta que a este niño, cuando se hace un joven ya en edad de ponerse a ver qué es lo que quiere definir en su vida como profesión, resulta que le gusta, no sé, la carpintería, no la abogacía, pero estudia abogacía para no contradecir a esos padres, pero su ansiedad empieza a generarse porque no es lo que a él le gusta. Entonces, empieza a sentir que va a ser un fracasado, que va a ser una persona que no se va a llevar bien con la profesión que tiene, y está siempre añorando ser un carpintero. ¿Ok? Conflictos emocionales no expresados, emociones reprimidas como la ira, la tristeza y la culpa que no se expresaron en generaciones anteriores pueden manifestarse como ansiedad en los descendientes. Y aquí esto, ¿cómo lo podemos nosotros ver? Por ejemplo, cuando hacemos un árbol genealógico, que sabrán que siempre necesitamos las fechas de nacimiento de las personas, aunque no se tenga el año, pero se busca particularmente mes y día en el que han nacido. ¿Para qué? Para buscar dónde están los dobles. Nosotros, cada uno de nosotros somos dobles de otra gente y ese doble puede ser por fecha de nacimiento, puede ser por fecha de muerte, puede ser por fecha de gestación, puede ser por nombre, puede ser por parecido físico, en fin, muchas son las situaciones y dentro de la biodescodificación tenemos varios, varios protocolos, varias herramientas para ir sanando e ir cortando este tipo de ligaduras, ¿no? Sobre todo en la parte de las mujeres se ve mucho esto de las emociones reprimidas de sus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, donde la mujer era un mero elemento para engendrar hijos, parir y atender a los hombres, ¿no? En muchos casos, en la mayoría de los casos. Expectativas y presiones familiares. Sentir la presión de cumplir con las expectativas de la familia y de continuar con tradiciones familiares que no resuenan con la persona puede generar una sensación constante de ansiedad. Vamos dando otro ejemplo. Por ejemplo, una persona se casa y resulta que pues pasan unos años y el matrimonio empieza a convertirse en un pandemonium y quisiera divorciarse, pero las tradiciones familiares, por religión, por lo que sea, no permiten eso, está totalmente vetado divorciarse y entonces empieza a generarse una profunda ansiedad en la persona.
Eventos traumáticos de la infancia, experiencias traumáticas vividas durante la infancia, por ejemplo, el abuso, el abandono, las situaciones de violencia, pueden programar respuestas de ansiedad que perdurarán en la vida adulta. El tema, por ejemplo, de los abusos causa muchísimos estados de ansiedad a futuro y según es un dato que les anexo, la Organización Mundial de la Salud dice que el 95% de la población del mundo ha sido abusada en algún momento de su vida. Entonces nos podemos imaginar cada uno de nosotros que verdaderamente en algún momento de la infancia o incluso de la niñez y de la adolescencia hemos sido abusados. Y cuando hablo de abuso no hablo necesariamente de penetración, hablo de toqueteo, de manoseo, de hacer cosas que no deberían de suceder. Falta de pertenencia, sentir que no se pertenece o que se está desconectado del sistema familiar puede generar una ansiedad profunda relacionada con la búsqueda de identidad y de pertenencia. Y esto, por ejemplo, lo vemos muy fácilmente con las personas que han sido adoptadas. No tienen pertenencia, entonces siempre andan buscando. Y la pertenencia y la identidad muchas veces es inconsciente porque no saben que no son hijos de ese matrimonio, eh, nunca se les dijo y sin embargo sienten esa falta de pertenencia. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro inconsciente. Miedo al cambio y a la separación. Temores heredados sobre el cambio y la separación, especialmente si en el pasado familiar hubo pérdidas importantes o rupturas, puede generar ansiedad ante situaciones de cambios en la vida actual. Nosotros vemos cotidianamente que hay personas, por ejemplo, que ante el miedo de ser abandonadas por su pareja, son capaces de aguantar cualquier cosa, ¿cierto? Y eso no solo les va causando una dolencia psicológica y emocional sumamente fuerte, sino que también les empieza a provocar la ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad sobre el futuro. Si la situación va cada vez peor por sostener esa compañía, entre comillas, pues finalmente llega a la mente, al pensamiento racional, y qué va a pasar dentro de unos años, y se empieza a entrar en un estado de ansiedad que puede llegar a consecuencias bastante graves. Patrones repetitivos de supervivencia. Comportamientos y patrones de supervivencia aprendidos de generaciones anteriores, por ejemplo, como estar hiperalerta o la sobreprotección, pueden manifestarse como ansiedad constante en la vida de los descendientes. El tema de la sobreprotección muchas veces ha traído consecuencias nefastas porque el, el niño o la niña sobreprotegidos de adulto no saben cómo manejarse en la vida. Y si quien los sobreprotegía ya no está, partió de este mundo, por la razón que sea, empiezan a tener ese estado de alteración constante porque no saben qué hacer con sus vidas, ¿ok? Entonces empieza también aquí la ansiedad. La depresión, por otro lado, es cuando nos vamos constantemente hacia el pasado. No vivimos ni en presente ni en futuro, sino estamos constantemente en pasado. Hay una frase muy repetida que tiene una connotación muy fuerte y que dice que todo tiempo pasado fue mejor. El tiempo pasado pues ya pasó, no podemos traerlo de nuevo a este estado, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de estar viviendo siempre en el presente, cosa que es muy difícil de lograr, pero no es imposible.
Vamos a ver, duelo no resuelto en el sistema familiar. Hay pérdidas significativas que no fueron adecuadamente procesadas en generaciones anteriores que pueden manifestarse como una tristeza profunda o depresión en los descendientes. Y aquí vuelvo al tema de los dobles. Si yo soy doble de mi abuelita, por ejemplo, que perdió a mi abuelo cuando, no sé, el más chico de su octavo niño tenía 2 meses, ella padeció una tristeza profundísima y aunque yo no conocía a esa abuelita, como soy doble, vengo arrastrando esa tristeza conmigo. ¿Ok? Identificación con ancestros, sentirse inconscientemente identificado con un ancestro que sufrió mucho o tuvo una vida trágica puede llevar a una sensación de tristeza y desesperanza. Vamos a ver. Alguien fallece y estoy constantemente atada a lo que pasaba cuando esa persona vivía, porque nos divertíamos mucho, porque éramos muy felices, porque era mi hermana preferida, porque era mi mejor amiga o mi mejor amigo, y yo sigo anclada en ese pasado donde ella vivía y éramos muy felices juntas. Entonces sigo en esa depresión. La depresión, la misma palabra nos lo está diciendo, ¿no? Estoy aplastada. Lealtad de familiares inconscientes. La necesidad de ser leal al sufrimiento o sacrificio de un miembro de la familia puede llevar a adoptar patrones de tristeza y depresión. Vamos a ver. Cuando hablamos de lealtades, estamos hablando de lealtades, por ejemplo, con mamá y papá. Vamos a poner ese caso muy claro y constante que podemos tener. Si no tuvieron oportunidad de ver cómo sacamos cuando somos leales a mamá o a papá o a ninguno de los dos o a los dos, porque no estuvieron en alguna de las clases, pues lo pueden buscar en el canal, en alguno que hable de nuestros ancestros, seguramente van a encontrarse con esa información y poder sacar lealtad con quien tienen eh, o no tienen, ¿no? Entonces, supongamos que mi mamá sufrió mucho porque resulta que su primer hijo pues nació y murió, y mi mamá nunca pudo hacer bien el duelo, y resulta que pues yo nunca me enteré que mi mamá había perdido a ese hermano mío, pero mi mamá siempre estaba llorando, estaba con una profunda tristeza, y yo, por lealtad a mi mamá, arrastro esa tristeza. Exclusión familiar. Miembros de las familias que fueron excluidos, olvidados o marginados pueden influir en los descendientes, generando sentimientos de tristeza y depresión como forma de mantener su memoria viva. Nada peor que un excluido en el árbol genealógico, porque siempre una o más personas lo van a estar teniendo ese dobletaje con estas personas. ¿Para qué? Para que los traigamos, aunque ni siquiera eh, supiéramos que alguien fue excluido, pues el excluido va a estar siempre presente en una o más personas del árbol. Entonces, obviamente que es como que traemos una especie de doble vida, ¿no? La nuestra propia y la del excluido, que siempre lógicamente va a ser de tristeza, de agobio, de angustia, de abandono, y lógicamente vamos encaminaditos hacia la depresión, aunque no sabemos ni por qué.
Por eso cuando, y perdón que se los comente, porque yo sé que hay muchísima gente que va al psicólogo y, por ejemplo, con el psicólogo están 5, 10, 15, 20 años en sesiones de psicólogo y no pueden salir de la situación que están, ¿cierto? O van al psiquiatra y el psiquiatra los empastilla, los medio droga y no pueden sacar tampoco a la luz la raíz de los problemas. Por eso yo soy bastante enemiga de la medicación como punto número uno para tratar cualquier situación emocional. Y estoy en contra también de esto que tengamos a las personas como el capital pasivo cobrando y cobrando sesiones indefinidamente por años y años para no darles una solución. ¿Ok? Conflictos no resueltos. Experiencias traumáticas o conflictos emocionales no resueltos en generaciones anteriores pueden transmitirse como una predisposición a la depresión en los descendientes. Cuando hablamos de experiencias traumáticas, por ejemplo, pues, o conflictos emocionales, estamos hablando de cosas fuertes, por ejemplo, un asesinato, un homicidio, cosas que han repercutido en el ámbito familiar, en el transgeneracional, que muchas veces no se sabe o la saben un par de personas, pero vuelvo a reiterar y todo el tiempo me van a escuchar hablar de los dobles porque estamos repitiendo modelos, ¿no? Y entonces, o patrones. Entonces tenemos, cuando suceden cosas como esas, si somos doble de alguien que han sufrido, por ejemplo, un asesinato o ha sido el asesino, y luego se arrepiente y tiene toda esa situación guardada porque pues, nunca se dijo nada por el temor de que fuera preso, por el temor de que era alguien muy renombrado dentro de la sociedad, del lugar donde vivía y pues mejor se tapa, pero los hechos están y mm, las consecuencias, aunque no estén a la luz, están dentro de nuestro consciente y mucho más de nuestro inconsciente. Entonces, por eso también podemos arrastrar por conflictos no resueltos, depresiones por cosas que no sabemos ni por dónde vienen, ¿no? Por eso, por ejemplo, para la biodescodificación, cuando no sabemos por dónde tomar las cosas porque no está la información, pues se hace una hipnosis o se hace una regresión y entonces, como todo está en el inconsciente, pues podemos saber de qué se trata y podemos resolver. Eventos traumáticos en la infancia, volvemos a los abusos, la negligencia o pérdida durante la infancia, puede crear una base para la depresión en la vida adulta. Por ejemplo, cuando hablamos de pérdida, podemos hablar de pérdida del padre o la madre, que el niño la va a recibir como una herida de abandono, ¿no? En la infancia. Hay también una clase que hablamos exclusivamente de las heridas de la infancia y cómo nos repercuten en nuestro estado adulto, así que la pueden buscar. Entonces, ese niño o esa niña que ha perdido a su papá porque murió cuando él era muy chiquito o ella era muy chiquita, como no pueden, el concepto de muerte o de partida, de que no van a volver, no lo tienen internalizado, lo toman como que los abandonó. Y entonces, por ejemplo, llegan a la vida adulta y tienen miedo de que los amigos los abandonen, de que la pareja los abandone, de que los hijos lo dejen o la dejen pues en soledad. Muchos factores hay para el tema abandono, ¿no? Como adultos. Entonces,
también se puede entrar en una depresión precisamente por eso que pasó allá en nuestra temprana infancia y que pues no lo tenemos, no lo captamos como que es algo de lo que ha sucedido con nosotros en el pasado. Expectativas y presiones familiares. La presión para cumplir con las expectativas familiares poco realistas o el conflicto entre los deseos personales y las expectativas familiares pueden llevar a sentimientos de desesperanza y depresión. Cuando vemos casos de esas personas que, por ejemplo, empiezan diciendo, es que si yo no le hubiera hecho caso a mi mamá, que quería que yo fuera maestra, pero a mí me gustaba ser pintora, pues otra hubiera sido mi vida. Y se clavan en ese evento, y como dice el dicho, los hubiera y los hubiese no existen. ¿Por qué? Porque quedaron en el pasado. Son cosas que no se hicieron en su momento y está difícil que las hagamos en el presente, a excepción de que nos empoderemos, cultivemos el amor propio y decidamos que vamos a hacer con nuestra vida lo que realmente hemos querido siempre, aunque tengamos 80 años, ¿ok? Nunca es tarde para empoderarse y amarse profundamente y hacer lo que en verdad deseamos. Culpabilidad y vergüenza. Sentimientos de culpa y vergüenza transmitidos a través de generaciones, especialmente si están relacionados con eventos familiares traumáticos, pueden manifestarse como depresión. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, una mujer tiene una hija y es madre soltera. El papá de la niña nunca se hizo cargo, ni siquiera en muchos casos se sabe quién era el papá. Por X o Y salieron de una fiesta, todos borrachos y pues nada. Quedó embarazada, tiene una niña. Resulta que esa mujer recuerda perfectamente que fue abusada de niña por un tío. ¿Ok? Ahora que tiene a su niña, ya en edad de 3, 4 años, empieza a recordar aquel evento que empezó a suceder con ella, con la mamá, a la temprana edad de 5 años. Entonces empieza a, a estar permanentemente en aquel evento que no pudo sanar y empieza con un severo estado de depresión, porque además se suma a la culpa y a la vergüenza, porque tristemente los que abusan, el abusador provoca un estado de vergüenza en el abusado. Desarraigo y falta de pertenencia. Sentir que no se pertenece o que no se encaja en el sistema familiar puede llevar a una profunda sensación de vacío y tristeza. La tristeza es una de las emociones más apegadas con la depresión. Cuando las personas se empiezan a sentir tristes, todo el tiempo tristes, lo más seguro es que van a caer en una depresión profunda. Y esto puede ser, por ejemplo, por todo lo que hemos estado hablando en este apartado de la depresión, porque hay diferentes situaciones, como ya lo hemos visto, y la persona queda totalmente clavada en el pasado, sin vislumbrar lo que hay ahora, sin ver el futuro promisorio que puede tener, sin ver todo lo que tiene en este momento. Patrones repetitivos de sufrimiento. Los patrones de sufrimiento y sacrificio que se repiten en la familia, donde el sufrimiento es visto como una forma de amor o lealtad,
pueden predisponer a la depresión. Cuando vimos en esta serie que acabó de terminar el jueves pasado, del amor en la pareja y en la familia, hemos podido ver cómo todavía hay personas con creencias limitantes tales como, o mitos, tales como que si no se sufre es porque no se ama. Y así van siguiendo de generación en generación, metiendo en la cabeza de las personas que si no hay sufrimiento no hay amor, entonces se está en una constante etapa de sufrimiento para cimentar esa creencia limitante, que lógicamente va a tener un desenlace muy crítico en una depresión. Desde la biodescodificación lo que se busca a través de las terapias es sanar, encontrar la causa, la razón dentro de los ancestros, dentro de nuestra familia nuclear, de los patrones que están causando la ansiedad o la depresión. ¿Para qué? Para que las personas puedan vivir una vida más plena y equilibrada, deshaciéndose de esa carga heredada del transgeneracional. Problemas financieros. Lealtad de familiares inconscientes. Sentirse obligado a repetir patrones de comportamiento financiero de los ancestros como la pobreza o el gasto excesivo pueden llevar a problemas financieros. Hace un ratito atrás, antes de entrar en la clase, estaba precisamente hablando con una consultante y hablábamos sobre el dinero. Entonces, mi comentario era el siguiente, que muchas veces las personas ansían ser millonarias. Son de escasos recursos, son pobres y ansían ser millonarios. Entonces, bueno, por esos avatares de la vida les toca ganar, no sé, una suma importante de dinero, ganan la lotería o una cosa por el estilo. Y resulta que al poco tiempo quedan sin dinero de vuelta. ¿Por qué pasa eso? Porque no lo saben gestionar. Porque el dinero, pues, como todas las cosas, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que hacerlo crecer, etcétera, 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 porque si no, como todas las cosas también se terminan si no le damos el mantenimiento adecuado. Entonces, estos patrones de eh, gasto excesivo puede darse en algunas familias donde a lo mejor el abuelo o el bisabuelo eran personas multimillonarias y resulta que no enseñaron lo que era trabajar para mantener ese nivel, no enseñaron cómo gestionar el dinero, cómo manejarlo, y los hijos, los nietos, los bisnietos hacen un mal uso del dinero y lógicamente que el dinero se acaba, porque si queremos vivir de viajes, de compra, de salir todos los días, etcétera, etcétera, y no seguimos generando dinero, pues difícilmente mucho nos vaya a durar. Y entonces esa es una de las causales de los problemas financieros. Conflictos no resueltos. Pueden surgir problemas financieros como una manifestación de conflictos emocionales no resueltos en el sistema familiar, como la falta de seguridad o las luchas por el poder. Eso muchas veces se ve entre hermanos, por ejemplo, cuando el padre fallece y uno de los hijos se queda con toda la herencia, y eso ya se repitió antes
con los hijos del abuelo, con los hijos del tatarabuelo, fueron quedándose una sola persona con la herencia por malversar documentaciones, ¿no? Herencias de creencias negativas. Creencias familiares sobre el dinero, como el dinero es malo, nunca se tiene suficiente, pueden influir en las actitudes y comportamientos financieros de los descendientes. Hay una cuestión muy importante aquí que hay que aclararla, y es que, por ejemplo, dentro de esas creencias limitantes sobre el dinero, muchas veces se ha cargado a los hijos con que no pueden tener más dinero que el padre. Tremendo, pero hay más casos de eso de lo que ustedes se puedan imaginar. Y si el hijo no rompe esos patrones, pues va a ser más pobre que su papá. ¿Ok? Inestabilidad familiar. La falta de estabilidad económica en generaciones anteriores puede crear una sensación de inseguridad financiera que se manifiesta en problemas económicos recurrentes. Familias que de generación en generación tienen problemas económicos, que a pesar de que trabajan mucho no salen a flote, a pesar de que hacen todos los esfuerzos posibles, pues tampoco logran tener un buen pasar económico. Y esto es como una tradición, vamos a decirlo de algún modo. Exclusión familiar, volvemos a las exclusiones. Si ustedes ven, van a ver casi todas las causales son las mismas, solo que cambia el significado dependiendo de la dolencia o de la problemática. Sentirse excluido de la prosperidad o del éxito financiero de la familia o asumir roles que no son acordes a los deseos personales pueden afectar negativamente la estabilidad económica. Puede ser que esta persona también haya sido menospreciada por el entorno, específicamente por la familia nuclear, o por los abuelos, o por los tíos, que le dicen, es que no eres capaz de hacer dinero, siempre vas a estar pobre o dependiendo de nosotros, cuando a lo mejor esa persona con un poco de empuje hubiera sido un empresario exitoso, pero le han llenado la cabeza de basura y pues no puede salir de ese estado. Culpa y vergüenza. Sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con el dinero que pueden haber sido transmitidos a través de generaciones pueden afectar las decisiones financieras y causar problemas económicos. Estamos, por ejemplo, dentro del caso de, no sé, pues de un desfalco dentro de la familia. Y entonces eso quedó como una cosa de vergüenza absoluta. ¿Por qué? Porque pues eso no estaba bien visto dentro de la familia, ¿no? Un hermano dejó en bancarrota al otro porque pues por malos medios le robó todo el negocio que tenían como socio. Y eso va quedando ahí en la conciencia familiar, que con las nuevas generaciones esa conciencia familiar se va instalando en el inconsciente. Y por eso es que muchas veces no sabemos de dónde arrastramos tanta cosa. Identificación con el sufrimiento familiar. Identificarse con el sufrimiento económico de un ancestro o con la lucha por la supervivencia puede llevar a repetir patrones financieros disfuncionales. Un caso de esto puede ser que sabemos que, no sé, nuestros abuelos fueron migrantes, salieron escapando de la guerra de su país de origen. Muchos de los que vivimos en Argentina, Uruguay, Chile, incluso Paraguay, parte de Brasil, somos de los descendientes de aquellas personas que entre 1880 y 1920 venían en oleadas al Cono Sur desde Europa, escapando
de la revolución industrial, escapando de la guerra, escapando de la hambruna. Vienen aquí, se instalan, la mayoría de las veces vienen sin dinero y tienen que trabajar de peones y demás, y esa creencia de sacrificio desmedido, de trabajo duro, eh, sangre, sudor y lágrimas, era muy común escuchar, lo que trae es una gran creencia limitante que pareciera que si gano dinero con esa sangre, sudor y lágrimas es inmerecido. Desalineación con el propio valor. La falta de alineación entre el propio valor personal y el éxito económico, influenciada por patrones familiares, puede llevar al autosabotaje en la gestión financiera. Volvemos a todo lo que se nos dice dentro del proyecto sentido y luego hasta los 12, 13 años que viene de parte conjunta de mamá y papá fuertemente, y también del entorno familiar, donde nos dicen que no servimos para nada, ¿no? De que nosotros pues no vamos a ser gente de éxito, que nos ningunean, y muchas veces tenemos que llegar a edad adulta, incluso a adultos mayores, para tener una libertad financiera, que es cuando nos damos cuenta de que nosotros podemos con eso y mucho más, y entonces nos empoderamos y logramos tener esas finanzas sanas que siempre hemos deseado, pero por las que hemos luchado, porque esa es la palabra que se usa normalmente, hemos luchado para conseguirla sin resultados positivos. Los miedos heredados. Miedos y ansiedades sobre el dinero que se originaron en generaciones anteriores, como el miedo a la pobreza o el fracaso económico, pueden afectar la relación actual con el dinero. O sea, no me arriesgo porque tengo miedo de perder lo que tengo. Entonces, pues estoy siempre estancada en el mismo lugar. ¿Okay? Conflictos de identidad y pertenencia. Sentirse fuera de lugar en el contexto familiar en términos de éxito económico o no cumplir con las expectativas familiares pueden generar problemas financieros como una forma de reafirmar o distanciarse de la identidad familiar. Un poquito lo que les decía hoy, ¿no? No puedo ganar más dinero que mi padre. ¿Por qué? Porque tengo ahí una lealtad. Las expectativas familiares no son de que yo sea millonaria si mis papás vivieron toda su vida dentro de una pobreza o de una escasez financiera muy notoria. Entonces, desde la biodescodificación se trabaja en identificar y liberar esos patrones. Hoy les decía, cuando iniciamos, que mamá y papá tienen mucho que ver en esto de la abundancia y la prosperidad. Cuando hablo de abundancia y prosperidad, hablo en todos los aspectos de la vida. Pero tristemente estamos acostumbrados a escuchar que abundancia y prosperidad es solamente en dinero, pues en dinero, en salud, en buenas relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿por qué mamá es la abundancia? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, mamá fue tan abundante durante 7, 8, 9 meses que duró nuestra gestación, que nos alimentó, nos cuidó, nos mantuvo dentro de su cuerpo, dentro de su vientre, eh, lo más confortable posible. Esa es la abundancia, porque todo lo pudo durante ese periodo, aún viviendo por dos personas, ¿no? Y papá es el éxito, es la prosperidad, es lo que se extiende en el tiempo, porque papá es el que figuradamente es eh, pues es la fuerza de prolongar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo,
de los apellidos. Pues en ninguna parte del mundo los niños llevan el apellido de la mujer en primera instancia. En Argentina, bueno, ahora ya se pueden llevar los dos apellidos, pero si no, se llevaba solamente el apellido del padre. Entonces, ¿qué hace el padre? Prolonga en el tiempo. Por eso el padre es la prosperidad, es el éxito, es todo eso que yo quiero hacer con mi vida en el transcurso del tiempo. El, el trabajar con mamá y papá dentro de nuestras sesiones, dentro del estudio que podamos hacer para mejorar esas situaciones es fundamental porque son los que nos dieron la vida, ¿no? Más allá de cómo nos hayamos llevado, pues nosotros estamos aquí precisamente por ellos y por todos los ancestros que vivieron antes que ellos. Si uno de esos ancestros hubiera faltado, pues nosotros no estaríamos aquí. Problemas sentimentales. Esta parte la hemos visto bastante en el tema del amor y la familia. Así que nos vamos a ir un poquito más de corrido con este tema. Conflictos no resueltos en la familia. Los conflictos emocionales no resueltos como disputas o traumas familiares pueden influir en la capacidad para formar relaciones saludables y satisfactorias. Para los que es su primera vez aquí y para los que no vieron la clase esa de la pareja, les voy a contar que como mujeres buscamos que el esposo sea el doble de mi papá. Y los hombres buscan que sus mujeres, sus parejas, sus esposas sean el doble de su mamá. Y en muchos casos hasta son el doble por fechas de nacimiento, por fechas de gestación, incluso por nombres, etcétera, etcétera. Yo siempre les cuento la anécdota de que en mi primer matrimonio, mi papá, bueno, elijo a una persona que cumple los años el 11 de diciembre y mi papá cumplía los años el 18 de diciembre. Prácticamente por unos días nada más eran dobles perfectos. Entonces, con eso les estoy ejemplificando que en nuestra tabla de lealtades nos damos cuenta con mucha facilidad, dependiendo en qué columna estemos las personas, si es o no es nuestro papá. Son contadísimos los casos en los que el marido no es el prototipo del papá. Y si no es por fecha, es porque es alcohólico igual que el papá, es mujeriego igual que el papá, fue adoptado igual que el papá, etc. O sea, es doble por algún lado, es doble. Lealtad de familiares inconscientes. La lealtad inconsciente a patrones familiares como relaciones disfuncionales o sufrimiento emocional puede hacer que las personas repitan esos patrones en sus propias relaciones sentimentales. Ustedes habrán visto que hay familias en las que las mujeres no se casan. O se casan y quedan viudas. O se casan y se divorcian. Y terminan sus vidas solas. ¿Por qué? Por patrones familiares que se repiten. Herencias de creencias y modelos relacionales. Las creencias familiares sobre el amor y las relaciones, como que el amor es doloroso o que las relaciones siempre terminan mal, pueden afectar la forma en que una persona se relaciona con su pareja. Y ni hablar de aquellos casos, por ejemplo, en los que la madre del esposo, pues madre e hijo tienen un complejo de Edipo sumamente fuerte y la nuera, la esposa del hijo, es la bruja, ¿no? Seguramente que a más de una le está resonando por ahí.
Identificación con ancestros. Sentirse identificado con los problemas sentimentales de un ancestro, como el dolor o la infidelidad, pueden llevar a repetir esos patrones en la vida propia. Esto de la infidelidad lo hemos visto con total claridad en el del amor. Culpa y vergüenza familiar. Sentimientos de culpa o vergüenza transmitidos a través de generaciones, especialmente relacionados con temas de amor y relaciones, pueden dificultar la capacidad para mantener relaciones saludables. Cuando, por ejemplo, vamos a ver, pues una mujer tiene un hijo de soltera. Luego se casa y ese hijo va obviamente a vivir con el matrimonio, porque sobre todo si es chiquito, pues va a vivir con el matrimonio. El, el, el esposo pues se lleva bien con el niño, etcétera, etcétera, pero vienen más hijos y ese primer niño, el hijo de su esposa, va quedando relegado. Y esa madre se va sintiendo culpable o avergonzada porque ese niño no tiene un papá, aunque sea un papá con el que no haya vivido o con un papá que los dejó abandonados y luego medio aparece. ¿Se dan cuenta por dónde vienen las culpas y las vergüenzas? Y como eso tenemos mil casos. Desconfianza heredada. La desconfianza hacia las relaciones que pueden haber surgido de experiencias traumáticas en la familia puede afectar la capacidad para confiar y comprometerse en una relación sentimental. Pues a mi mamá le fue muy mal con mi papá era alcohólico, era violento y resulta que cuando estaba en ese estado siempre la golpeaba, la violentaba física y psicológicamente y yo tengo miedo de que mi marido haga exactamente lo mismo conmigo y como me voy manteniendo en ese estado de clavarme en la relación de mi mamá y mi papá, empiezo a tener problemas verdaderos con mi marido, aunque no presente los mismos patrones. Exclusión familiar, volvemos a la exclusión nuevamente, sentimiento de exclusión o marginación dentro del sistema familiar. Como no será aceptado o valorado, pueden manifestarse en problemas de autoestima y de dificultades en las relaciones amorosas. Pues ahora ya me imagino que esto no pasa, pero antes en una familia había, no sé, 5 hijas mujeres y se iban casando a medida que, de la mayor a la menor, ¿no? Si alguien llegaba entre medio de la de quien estuviera enamorado este hombre, vamos a suponer que llegaba, que estaba enamorado de la tercera hija, pero la cuarta todavía no se había casado, pues esta o no se podía casar o obligaban a que les cediera, entre comillas, el novio, ¿no? El marido. Y después se suscitaban casos como que el marido de la tercera hermana tuviera de amante a la que verdaderamente quería, ¿no? Lo que yo les puedo decir con toda certeza es que en todas las familias hay secretos. Quien en este momento esté diciendo, no, pero en mi familia esas cosas no pasaban. Pues no pasaban esas cosas, seguro que pasaron otras, ¿no? En todas las familias hay secretos. Patrones de sufrimiento. Repetir patrones de sufrimiento emocional o sacrificio que fueron vividos por miembros de la familia pueden llegar a la replicación de estos patrones en la vida afectiva propia. Al día de hoy tengo consultantes que me dicen, por ejemplo, es que mi marido me mataba a palos, me daba unas golpizas que yo quedaba desmayada, pero cuando fui y le dije a mi mamá que me iba a separar porque mi marido me golpeaba,
Mi mamá me dijo que me las tenía que aguantar porque me había casado hasta que la muerte nos separe. Y no, le juro por Dios que no lo he escuchado una vez, lo he escuchado en reiteradas ocasiones a esa respuesta de parte de una madre hacia su hijo. Miedos y ansiedades heredados. Se transmiten a través de la generación como el miedo al abandono o al rechazo y pueden influir en cómo se viven las relaciones sentimentales. Hoy por hoy tenemos infinidad de casos de rechazo, de abandono, no importa si hay hijos de por medio, si hay hijos chiquitos de por medio. Y no crean, aunque el mayor número es de parte de los hombres hacia las mujeres, también hay abandono con hijos de mujeres hacia los hombres. Esta mal llamada libertad femenina o feminismo o no sé qué cosa, ha traído consecuencias bastante graves que terminan pagando los hijos, ¿no? Falta de pertenencia y autoestima. Sentirse no aceptado o insuficiente dentro del sistema familiar puede afectar la autoimagen y la capacidad para formar relaciones amorosas satisfactorias. Muchas veces vemos, incluso en películas, en series, como eh, no sé, es una familia con un cierto nivel sociocultural y el hijo se casa con alguien de, eh, entre comillas, un nivel más bajo en cuanto a cultura y economía. Y esa muchacha pues es desvalorizada frente a todo el mundo por la familia del novio, ¿no? Y eso ha pasado de generación en generación, no se crean que eso es nuevo. Todo esto son repeticiones, se los puedo garantizar que son repeticiones. Entonces, siempre estamos buscando en biodescodificación encontrar el nudo de la situación eh, con los recursos que se tienen a hacer las sanaciones correspondientes para lógicamente tener una vida sentimental eh, sana. Problemas digestivos. Punto número uno, en el estómago, que es donde llegan los alimentos, los que algunas seguramente de las personas que están aquí saben que está el plexo solar, es ese chakra, ese centro energético llamado plexo solar. Es en el estómago donde nosotros sentimos las emociones. Y si no, pensemos en lo siguiente. Cuando ustedes se enojan fuertemente con alguien, dicen, por ejemplo, se me hizo un nudo en el estómago, ¿cierto? O dicen, ay, tengo mariposas en el estómago, estoy enamorada, estoy enamorado, qué felicidad, qué bien me siento. Y todo se siente en el estómago, ¿cierto? Dije, resulta que los problemas digestivos vienen de todas estas cuestiones emocionales que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestros ancestros y con nuestros patrones y repeticiones. Conflictos emocionales no resueltos. Los conflictos emocionales reprimidos o no resueltos, como la ira, la tristeza o el miedo, pueden manifestarse en el sistema digestivo causando problemas como gastritis, úlceras o síndrome del intestino irritable. Aquí tenemos que detenernos cada vez que tenemos un caso de problemas digestivos, a ver dónde está situado, en qué órgano, en qué parte de nuestro cuerpo está situado la dolencia. Porque por ahí viene no es lo mismo tener el estómago irritado, tener una gastritis, que tener pues el colon irritado.
¿Ok? No es lo mismo, aunque pertenecen al mismo sistema digestivo, pues no es lo mismo. Lealtad de familiares inconscientes. Sentirse obligado a repetir patrones de comportamiento relacionados con la alimentación y la digestión de los ancestros, como restricciones o excesos alimenticios, pueden contribuir a problemas digestivos. Me ha tocado participar en en algunas comidas, particularmente, donde la familia tenía el hábito de dejar siempre parte de la comida en el plato, porque era de mala educación comerse todo. Así de fácil se lo puedo. Y he visto otros casos, he participado en otros casos en comidas donde la familia dice, tenés que comerte todo lo que hay en el plato, aunque ya no te entre más un bocado. Esos son los excesos o son las restricciones que vienen de generación en generación, estas creencias que hay de que si los niños no son gordos es porque no están sanos. Ahora ya, por suerte, eso casi no se estila, ¿no? Pero las que somos más grandes tendremos el recuerdo de que nos decían, ay, qué niña tan flaquita, seguro que está enferma. Herencia de estrés familiar. El estrés y la ansiedad que han sido transmitidos a través de las generaciones, como las presiones familiares o las preocupaciones económicas, pueden afectar el sistema digestivo y llevar a trastornos como colitis y acidez estomacal. Y además, pues, como les digo, si por ejemplo estamos acostumbrados a comer y a discutir de diferentes cosas, ¿no? A tener una plática, una charla grata, pues con más razón empezamos a tener problemas de que comemos, se nos va atorando ahí en el estómago. A veces no les ha pasado que dicen, ay, es que ¿qué me habrá caído mal? Comí lo mismo que todo el mundo, pero a mí me cayó tan mal, estuve con dolor de estómago, incluso estuve con vómitos. Y entonces, por ejemplo, yo les pregunto, bueno, ¿y qué pasó en esa comida? Ay, que en esa comida me puse a discutir con mi marido porque estaba mirando a una muchacha que había en la mesa, en la otra mesa. Ah, bueno, le digo. Eso no es que te cayó mal la comida, te cayó mal el gesto de tu marido. Y entonces se te atoró algo en el estómago y por eso la reacción que tuvo tu estómago, que hasta vomitar. No te pudiste tragar de que tu marido, así de simple. Conflicto de relación con nutrición. Problemas digestivos pueden ir de conflictos familiares sobre la nutrición, prohibiciones alimentarias impuestas por generaciones anteriores. Cuando, por ejemplo, un país entra en crisis, lo que mayoritariamente se come son los alimentos que se producen con harinas, porque es lo más barato y es lo que más llena, pero no es lo que más nutre, y sobre todo en estos tiempos donde las harinas son procesadas de tal modo que no le quedan nutrientes prácticamente, ¿no? Entonces ahí tenemos también esta situación y seguramente dentro de nuestro transgeneracional ha habido casos similares de personas que eh, han tenido que vivir a base de comidas con harina porque no había para más, ¿no? Desvalorización personal. Sentimientos de desvalorización o falta de autoestima que pueden tener raíces familiares pueden afectar la relación con la comida y el sistema digestivo, llevando a trastornos como la bulimia o el exceso de peso. Cuando yo tengo problemas, por ejemplo, con mi mamá y tengo trastornos digestivos, voy a ser bulímica o voy a ser anoréxica hasta que no sane esa relación.
Exclusión familiar. Sentirse excluido o marginado dentro del sistema familiar puede manifestarse con problemas digestivos como falta de apetito o trastornos alimenticios. Por un lado, muchas veces se promueve el ser casi unos esqueletos dentro de la familia, y en otros, como decíamos, parece que la gordura representara salud, y hay personas con gordura mórbida, ¿no? Que incluso mueren muy jóvenes porque tienen un descontrol total y absoluto sobre su alimentación, y sobre todo porque comen cantidad de cosas que no son buenas para la salud, como refresco, azúcares, comida chatarra, muchas cosas fritas, mucha grasa, etc. Culpa y vergüenza. Sentir culpa o vergüenza asociados con la alimentación, que puede haber sido transmitido de generación en generación, pueden causar problemas como trastorno digestivo o mala absorción de nutrientes. Tengo el caso de una muchacha que tenía problemas para respirar. Entonces le costaba muchísimo respirar por la nariz y casi todo el tiempo estaba respirando por la boca. El problema se suscitaba cuando comía. ¿Por qué? Porque comía y respiraba, y entonces comía con la boca abierta, y a su papá no le gustaba que se le viera la comida. Entonces ella empezó a comer cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta prácticamente evitar el alimentarse, y lógicamente con las consecuencias del caso, ¿no? Miedos heredados, miedos y ansiedades sobre la comida, el cuerpo o la salud que pueden haber sido transmitidos por los ancestros pueden llevar a problemas digestivos crónicos. Hay familias en el que, repito, la gordura es saludable, digamos, y en otros en el que la gordura es lo peor que puede pasar. Es así como casi la desvergüenza que alguien de la familia esté gordo. En esos casos, muchas veces lo que ha pasado en el transgeneracional es que han pasado mucha hambruna, entonces el ser gordo ahora es como una ofensa. Patrones de alimentación disfuncionales. Repetir patrones de alimentación disfuncionales observados en la familia, como comer en exceso, saltarse comida o usar la comida como consuelo, pueden contribuir a problemas digestivos. ¿Cuántas veces hemos visto estas situaciones, no? ¿Cuántas veces hemos visto que una persona tiene un disgusto en el aspecto que se les ocurra dentro de su vida y se vuelca a la comida o a la bebida o a las drogas?